Hola, ¿cómo están? Un nuevo micro de Un día en mi profesión. Hoy para hablar de la carrera de comunicación social tenemos al profesor Juan Ignacio Nova para justamente conocer algo más de esta carrera en la UCE. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo tranqui? Muy bien, por suerte. Bueno, arrancamos un poquito hablando de comunicación social. ¿Qué carrera y dónde la estudiaste? Bueno, yo hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y estudié en la Universidad Católica de Santa Fe hace ya unos cuantos años. Este año serían 25 años hace desde que empecé No, Claro, 24 años desde que empecé la carrera. vos no sos de Rafaela, sos de Santa Fe. Yo soy de San Carlos Centro y hice Ajá. la carrera en la ciudad de Santa Fe, sí. ¿Y te acordás por qué elegiste la carrera? ¿Si te costó? ¿Cómo fue tu proceso de decisión? No me costó para nada. Es como que yo tenía la vocación ya definida desde bastante tiempo antes. Yo tenía la pasión por. A mí me gustaba, siempre me gustó la idea de contar historias, de transmitir historias. Ujú. Cuando llegó el momento de tratar de alguna manera de darle un cauce a lo profesional, empecé a analizar las posibilidades y en ese tiempo la que más satisfacía esa vocación era la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. En un momento había pensado en estudiarla en Rosario, después también anduvo a las vueltas ahí Paraná y después por una cuestión de cercanía, de posibilidades económicas, terminó siendo Santa Fe y lo hice en la Universidad Católica. Muy interesante porque en ese momento había una formación o la formación digamos, del profesional del comunicador estaba muy influenciada, muy atravesada por el periodismo, ¿no? Claro. Esa era la impronta que tenía en él, por lo menos en el momento que la cursé yo, tenía una impronta muy periodística y eso a mí me satisfizo porque me gustaba mucho esa pata, digamos, de la, de la carrera, ¿no? Había mucha práctica periodística. Y eso creo que me terminó o sea, cuando empecé en primer año y me empecé a encontrar con ese perfil, me terminó de convencer de que estaba o de que iba en la dirección correcta. Está claro, nunca tuviste dudas entonces. Nunca tuve dudas. Sí, podría haber variado hacia alguna otra rama de las ciencias sociales, pero creo que hubiese siempre confluido en la comunicación, porque es lo que me apasiona hacer. Y en el aspecto laboral, una vez que ya arrancaste a trabajar, ¿cómo fue el tema? Bueno, la verdad que tuve mucha suerte porque en el 2004, o sea, el año siguiente de haberme graduado, me convocó, yo tenía un profesor justamente de redacción, no me acuerdo el nombre exacto de la materia, pero Ujú. digamos práctica periodística, Claro. que era Emerio Agretti, que se desempeñaba como jefe del área de política en el diario Litoral en aquel momento y me llamó para participar de un programa de pasantías que tenían junto con la Universidad Católica y me llevó entonces a lo que era en ese momento la redacción del diario Litoral, muy distinta a la redacción en la cual estoy trabajando todavía actualmente. Me llevó, me introdujo en la redacción y me puse a trabajar en periodismo y ahí me di cuenta, dije, esto es lo que... O sea, en la primera semana que estuve trabajando con ellos ahí, dije, esto es lo que me gusta. Acá yo estoy en casa. Claro. Me gustaba todo lo que pasaba ahí. Me gustaba toda la presión que había para el cierre de las notas. Me gustaba escuchar la impresora, el olor a tinta que había. Estamos hablando de un momento en que los medios tradicionales, los medios gráficos todavía tenían una difusión muy amplia. Entonces había una tirada muy grande de lo que era en ese momento el diario. Y cuando me empecé a meter en ese mundo dije, no quiero salir más. Trabajaba todos los días, Claro. descansaba días de semana, los sábados y los domingos estaba metido en la redacción, pero sentía que era lo que yo quería hacer. ¿Siempre te dedicaste a la parte del periodismo? Siempre me dediqué a la parte periodística, sí, trabajé tanto en el Litoral, después trabajé un tiempo en LT10, fui muchos años columnista en Radio M, después trabajé también como corresponsal justamente acá en Rafaela para un programa de televisión que se llamaba Cadena de Valor, hice algunos trabajos también para algunos medios de Buenos Aires, siempre en el terreno del periodismo. Y hace más o menos unos 9 o 10 años
me empecé a integrar también en el mundo de la docencia. Desde el 2016 o 2015 o 2016 soy docente en UCE Santa Fe un poco después me integré también a UCE Rafaela. O sea que esos serían mis dos trabajos fundamentales, son el periodismo y la docencia. Hablemos del periodismo. ¿Cómo es ser periodista hoy? ¿Cómo es ser periodista en un medio gráfico como el Litoral hoy? Bueno, es totalmente distinto a lo que yo hacía en ese 2004 que te contaba que yo Ujú, empecé a trabajar en el Litoral, donde vos estabas de alguna manera muy pendiente de dos cosas, de la tapa del diario y del cierre de la edición. claro. Vos trabajas, el Litoral es un diario que sigue saliendo en el impreso, ¿no? Que era un diario vespertino, o sea, se publicaba por la tarde. Entonces vos trabajabas fuerte a la mañana y a las 12 tenías que tener entregado tu texto porque empezaba a correr la impresora a la 1 de la tarde y tenía que estar la nota lista. Eso era en el momento que yo empecé a trabajar. Claro. Hoy cambió totalmente la dinámica de trabajo. Hoy trabajar en el litoral es el equivalente a trabajar en un gran medio de comunicación, en términos de lo que es Santa Fe, pero donde cambiaron las prioridades. Si antes estábamos pendientes del cierre de la edición y de la tapa, ahora estamos pendientes de generar contenidos y de ver cómo rinden esos contenidos a nivel de visualizaciones. O sea que hoy, si se quiere, trabajamos con una presión parecida, porque trabajás con la presión de tener que generar contenidos todo el tiempo, pero ya no te preocupás tanto por el horario de entrega o por el impacto que puede tener en lo que llamamos la tapa, sino que estás todo el tiempo pendiente del tráfico. Claro. Hoy estamos, como yo digo, hoy trabajamos con un ojo mirando el contenido que estamos haciendo y con el otro ojo mirando Lo que pasa. el funcionamiento, Claro. claro, el rendimiento de esas notas. Y entonces tenés que estar todo el tiempo generando estrategias para, de alguna manera, involucrar, convocar a esos usuarios y que esos usuarios, de alguna manera, traten de quedarse, ¿no? Quedarse y consumir los contenidos. Creo que la cuestión va por ahí. Y la otra cuestión que se cambió mucho desde aquel 2004 al 2024 es que en aquel momento el trabajo periodístico era más, si se quiere, un trabajo parecido al del escritor, un poco más solitario, donde vos llegabas a la redacción, te ponías a escribir tu nota y te metías en ese mundo, te enfrascabas en ese mundo y tenías que... Y ahora no, ahora es un trabajo en equipo, donde vos estás generando tu contenido, pero estás al mismo tiempo trabajando en sintonía con la gente de redes sociales para ver cómo se va a, digamos, a realizar eso en redes. Estás pendiente estás trabajando con los editores para ver cómo está rindiendo eso en el tráfico. O sea, estás trabajando todo el tiempo con 3, 4, 5, 6 personas en una dinámica de trabajo en equipo que a mí me encanta, pero que es un cambio sustancial respecto a lo que era el viejo periodismo. Un poco a mí me tocó transitar casi en el mismo momento ese cambio, ¿no? Porque Claro. cuando yo empecé todavía el periodismo Era gráfico, realmente. era realmente gráfico, tal cual. O sea, me encantó haber pasado por esa experiencia porque fue lindo. Se los cuento cuando puedo a mis alumnos de primer año que no me pueden creer. Se ríen cuando les cuento. Pero digo, me tocó transitar todos esos cambios. O sea, cuando apareció Facebook, Instagram, cuando aparecieron todas esas herramientas y nos empezamos a preguntar, che, ¿qué hacemos con esto como periodistas? Yo lo fui viviendo en carne, o sea, fui viendo lo que fue pasando dentro de un medio de comunicación con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando mucho con inteligencia artificial. Claro. Estamos haciendo cursos, estamos viendo cómo lo incorporamos a la tarea cotidiana de la redacción. Y hace 20 años, o sea, la de inteligencia artificial era ver una película de futurista. Claro. Existía ahí nomás. Nunca pensamos que en algún momento nos iba a tocar trabajar con eso. Imagino que también cambió la forma de escribir para atrapar justamente a ese lector, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo tenía un jefe que cuando yo llegaba a la redacción hace muchos años, me sentaba a escribir y me decía, titulame tu nota. Y yo siempre lo que tenía que hacer ahí era buscar el eje el criterio noticioso de eso que yo había ido a cubrir. Supongamos una conferencia de prensa con algún anuncio, bueno, tenía que describirle a él cuál era el anuncio. Hoy, justamente para convocar a esos lectores y para generar que ese contenido sea interesante, cambia las pautas. Es como que vos te guardás un as en la manga. No revelás en el título
todo, sino que el título tiene que ser una puerta de entrada para ir descubriendo un mundo. Si no, la gente lee el título y se va. Si no, la gente lee el título y no entra la Claro. nota. Entonces, estamos trabajando con estrategias en ese sentido. Y eso es muy estimulante, porque vos tenés que, si bien hay algunas pautas, vos tenés criterios, tenés formatos, tenés algunas herramientas, después tenés que ser creativo. Tenés que ser muy creativo, porque tenés que convencer a un lector de que te lea. Antes, cuando yo empecé a trabajar, ya el lector iba y compraba el diario, o sea y lo leía de punta a punta. Sí. Hoy vos tenés que convencerlo de que va a terminar, de que va a entrar esa nota, que va a hacer un recorrido y que va a llegar hasta el final y se va a llevar algo. Y eso no es fácil. Eso es todo un desafío, pero es un desafío súper estimulante Sí. que te convoca, por lo menos a mí yo lo vivo así eh, con un disfrute, porque es como que todos los días tengo esa sensación de, tengo que estar pensando a ver cómo voy a ganar lectores. Después te vas equivocando en el camino, obviamente, a veces te funciona mejor, otras veces no, pero es una cuestión de ir construyendo en el día a día. ¿Y esto es lo que se enseña en la carrera de comunicación social o parte de lo que se enseña en la carrera de comunicación social? ¿Cómo la ves a la carrera aquí en la UCES? Bueno, justamente lo que estábamos charlando con otros colegas, yo lo que veo es que hay un muy buen caudal de buenos profesionales. Yo creo que los alumnos que salgan de UCES tienen garantías de que van a ser buenos profesionales. De hecho, los chicos que están en cuarto ya están ejerciendo y yo veo sus trabajos y digo, wow, qué bueno que que ya, ni bien salen de la facultad, ya tengan ese nivel y esas posibilidades de expresarse y esas posibilidades de ejercer estas acciones vinculadas con la comunicación. Y lo que veo también, y que me gusta mucho, es que son, en general, los estudiantes de comunicación tienen personalidades muy ávidas de incorporar herramientas, de sumar conocimientos, de aprovecharse de la experiencia que le podemos plasmar los profes Ujú. para utilizarla después en sus propios desafíos profesionales. Porque, digamos, yo creo que hoy lo que tiene que tener sí o sí un comunicador social, más allá de las cuestiones técnicas, de las cuestiones tecnológicas, lo que tiene que tener es un pensamiento crítico o una mirada crítica sobre la realidad y una posibilidad de aportarle justamente a esos usuarios, a esos lectores, a esos consumidores de contenidos, algo distinto que el resto. O sea, tiene que tener la posibilidad de marcar una diferencia, de hacer diferencia, de contar otra cosa, de no contar lo mismo que cuentan todos. Y yo creo que los alumnos de UCES, de comunicación en UCES Rafaela, tienen eso. Y aparte tienen un espacio como este aula, en la que estamos ahora charlando con vos, que es espectacular. Porque digo, si hay algo que yo siento que me faltó en mi formación, es un espacio así, Sí. donde ir y ejercer la actividad periodística, equivocarse, ir a hacerlo, si hay que hacerlo de nuevo, se hace de nuevo. Es decir, que el contacto con la tecnología, con las posibilidades, no tengan que esperar hasta ir a trabajar, sino que lo puedan hacer ya en su formación. Eso me parece Eso es fundamental. algo digo, a destacar. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la parte práctica en la carrera, ¿no? Más allá del primer año, donde obviamente se ven cuestiones teóricas, algunas escuelas importantes, la comunicación es muy práctica a partir del segundo año, ¿no? Totalmente. Es más, yo tengo una materia en cuarto año donde el final o sea, el trabajo final de la cátedra es crear un medio de comunicación. Ah, O sea, tienen que presentar un proyecto viable con propuesta de contenidos, con propuesta de modelo de negocios, con propuesta de financiamiento, con organigramas, con perfiles profesionales, todo lo cual les pueda servir para en el futuro crear un medio de comunicación propio. Y cuando veo los resultados, digo, bueno, esto hay materia gris, por así decir, sí, sí. en la carrera. Es decir, no solo tienen las posibilidades, sino que las aplican y las ponen en práctica. Entonces me entusiasma también el hecho de poder ejercer profesionalmente la docencia en esta casa, porque veo que lo que uno de alguna manera plasma durante las clases en el cuatrimestre, después se ve traducido en un trabajo final yo casi me animo a decir de excelencia.
Tal vez esté exagerando un poco, pero digo, hay muy buen trabajo. Hay calidad. Mucha calidad. ¿Y Sí. qué materias estás dando actualmente? Actualmente en UCE Rafaela estoy dando agencias, cuarto año, dirección de empresa de medios también en cuarto año, y este año me sumé, que estoy muy contento, práctica periodística en primer año, que bueno, tiene que ver, ahí sí estoy Con lo exclusivamente en tuyo. el terreno que me interesa, y también, me gusta mucho ver cómo ya los alumnos en primer año ya empiezan a desarrollar su impronta, ¿no? Claro. Cuando hacemos trabajos prácticos en primer año, me doy cuenta de cuáles son los temas que les gustan, qué herramientas trabajan mejor unos y otros, y ya se va ahí como está la semillita ahí. Yo digo que en ese primer año, en los trabajos que hacen, está el germen de ese profesional que van a hacer dentro de 4 o 5 años. Con los nombres nomás, con los títulos de las materias, nos dejas ver la variedad de lo que tiene que ver con comunicación social. No solamente la parte periodística, sino el tema de agencia, la parte de los medios, la parte institucional, empresarial. Es decir, ¿dónde puede trabajar un comunicador? ¿No? ¿Dónde puede justamente hacer su trabajo de comunicación? Bueno, yo creo que hoy la comunicación es central. Vos hablabas recién de comunicación institucional. Yo creo que hoy en cualquier institución que se precie tiene que tener o debería tener en su plantilla un comunicador. Ya sea que le maneje la comunicación interna, ya sea que le maneje estratégicamente la comunicación externa. También hay muchas posibilidades de ejercer el periodismo. A mí me decía un colega hace poco, no, pero el periodismo está en un momento, está atravesando un mal momento porque los medios de comunicación grandes están... Y yo le decía, pero no está el futuro ahí. El futuro está en esto que te decía antes, de crear los propios espacios donde poder ejercer la práctica Claro. periodística. De hecho, si vos hoy te fijás en las plataformas, vas a encontrar un montón de medios de comunicación creados por pequeños equipos de profesionales que cuentan algo. Hay un montón de, digamos, de... al contrario de lo que me decía este colega, yo creo que hoy estamos en un momento superlativo de la comunicación. El asunto es encontrarle la vuelta. Claro. Pero digo, me parece que estamos en un momento donde hay que aprovechar las oportunidades y sacarse un poco de esta idea estudiamos periodismo y tenemos que trabajar en un medio de comunicación grande. No, tenemos que encontrar la manera de poder generar nuestro propio espacio. Esas herramientas hoy están. Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, ahí sí te podría decir esto. Era más pobre. No, teníamos más, eran más acotadas las posibilidades Ujú. que tenían los comunicadores de insertarse en el mercado laboral. De hecho, yo tengo muchos colegas que terminaron dedicando a otra cosa. Hoy no, hoy no, hoy creo que vos querés ejercer la comunicación y tenés todas las herramientas para hacerlo. Lo único que tenés que tener es empuje y pasión por lo que haces. Claro. Gracias, Juan, por esta charla. Gracias, Un Diego, fue un gusto. gusto. Un nuevo micro de un día en mi profesión. Hoy justamente charlando con Juan Ignacio Novak en comunicación social.